De regreso nosotros en la mesa de conversación y a continuación le damos una bienvenida de forma inmediata a nuestros invitados. Comenzamos acá, a mi lado se encuentra el doctor Jesús Mesa, quien nos acompaña el día de hoy en representación de alguna manera, ¿cierto?, del CESFAM, Claro. en esta jornada. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias por su visita, al igual que a la enfermera Camila Borges también está con nosotros. Hola. En esta buena tarde. Gracias por estar acompañándonos. Gracias a ustedes. Tarde de noticias, tarde de información y por supuesto el día de hoy algo que no deja de ser menor. Hablamos en el marco del mes del cáncer, mes de octubre, mes del cáncer, han estado nosotros varios profesionales, la verdad las cosas del CEFAM Lautaro Carlos Ríos con nosotros, informándonos, dándonos consejitos acerca del cáncer. Pero en el día de hoy vamos a hablar del cáncer gástrico, doctor, enfermera. Comenzamos con el doctor, preguntarle en qué consiste el cáncer gástrico, Bueno, qué es lo que es. El cáncer gástrico, para que lo entiendas, es una patología en la cual... Mire, me gustaría interrumpirlo solamente un segundito, como para que se pueda llegar un poquito más al micrófono acá, de esta manera, para que la gente pueda escuchar, ya que este tema es muy importante. Yo creo que es algo que es necesario poder tener en conciencia siempre. Claro, muy importante hablar del cáncer gástrico, ya que estamos en la Semana Mundial del Cáncer en general. El mes, prácticamente. El mes, sí. Correcto. Como no lo agarra como una semana completa, el mes mundial del cáncer. Es importante hablar del cáncer gástrico porque es una patología muy frecuente, entre comillas. Llamamos frecuente porque muchos pacientes no son detectados a tiempo, porque van por diferentes síntomas que siente el paciente y no se detecta a tiempo. Es muy importante hablar de esta patología, que es el primer cáncer, sí, es la primera causa como cáncer en el hombre y la segunda en la mujer. La primer causa de cáncer en la mujer es el CA de mama, cáncer de mama, y después el CA gástrico, ¿ok? CA significa cáncer. El cáncer de estómago es una patología que está muy relacionada tanto como el medio ambiente y con una bacteria que se encuentra alojada, que vive en el estómago, produce ciertas enzimas que hace que ella se adapte al ácido del estómago. Yeah. Entonces produce ciertos síntomas. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunos de esos síntomas, por ejemplo? Esos síntomas el paciente a veces acude porque hay dolor vamos a hablarle para que me entienda la persona, es un dolor en la boca del estómago, nosotros le hicimos epigástrico, ¿ok? Un dolor persistente, urente, quemante, el paciente refiere que ha tenido mucho dolor en la boca del estómago con mucha acidez, un ácido que le llega a veces. Y eso se puede definir como un ardor, ¿no? Un ardor, sí, ardor en el estómago. Aquí, en la boca del estómago, en esta parte. Sí, en la parte superior. Que uno conoce claro como boca del estómago. Boca del estómago, por lo general lo dicen y acude. Lo otro a veces están acompañadas, muchas veces cuando una persona de edad avanzada que sienta esos síntomas, ardor, una masa palpable o una tumoración que se toque en la boca del estómago, vamos a hablarlo para que se ubiquen mejor, ¿okay? Y sientas acidez, sientas vómito a una edad determinada, pero está relacionada de mayores de 40 años, está más relacionada con el cáncer. Si esos síntomas están ahí presentes, permanentes, más de 15 días, una persona mayor de cierta edad, es mejor acudir al médico. ¿Para qué? Para que uno haga descarte, ¿verdad? La posible descartar el CA gástrico, el cáncer gástrico. Porque a veces se relaciona con otros síntomas que están relacionados con una gastritis, con un dolor abdominal por mala digestión, ¿ok? Entonces, pero si es una persona de edad avanzada, hablamos de mayor de 40 años, una persona de 60 años con un dolor urente, un dolor quemante en la boca del estómago, con pérdida de peso, y ya tiene más de 15 días que no mejora con ningún tratamiento o ningún tipo de alimento, porque a veces se manda a restringir ciertos alimentos para evitar que haga secreción de ácido y que produzca el dolor. Entonces ya tenemos esos síntomas cardinales, esos signos y síntomas son muy importantes. Ahí donde debes acudir, no esperar tanto tiempo. Ahora, doctor, esos síntomas o ese síntoma en particular que usted menciona, ¿es constante en el paciente o no es constante ese síntoma? Sí va a ser fijo, es decir, constante. En 15 días vas a tener los síntomas que no mejora con nada. Y un paciente de edad avanzada, hay que sospechar en cáncer gástrico, ¿ok? De todas maneras, aquí mi compañera trae unas estadísticas para que vean cómo se predomina, en qué porcentaje está el cáncer aquí en Chile. Acá en Chile. Sí, ahora, bueno, este cáncer gástrico, ¿cierto?
Vamos a hablar de estómago. O de estómago, correcto. Porque a veces un poquito con los términos. No es común, o sí es común igual en las personas menores de 40 años, porque usted menciona las personas, que es más común en las personas de 40 años hacia arriba prácticamente, las personas mayores, pero sí también puede ocurrir constantemente en menores de 40, también. claro, Eso pasa. No es frecuente. No es frecuente, puede haber. De 40 hacia arriba. Lo que pasa es que también se agregan ciertas patologías crónicas que tiene el paciente a cierta edad, como la diabetes, la hipertensión. No es que son que originan el cáncer gástrico, pero bajo esa enfermedad crónica hay ¿cómo se llama? Una disminución de la defensa, de la inmunidad, que hace que menos protección tenga hacia esto. Está relacionado al cáncer gástrico, siempre está relacionado con una bacteria que se llama Helicobacter pylori. ¿Okay? Esa bacteria se aloja bien en los alimentos, en el agua contaminada. ¿Okay? Se ingiere esa agua contaminada, esos alimentos con esa bacteria, se aloja en el estómago. Tú dices, hay mucho ácido, no debería existir una bacteria. Pero es tanto la bacteria que produce una enzima que bloquea y la secreción de ácido y ella se mantiene ahí. Y produce lo que se llama úlcera, gastritis, y ahí vienen los síntomas. Como ella se aloja, y está estudio de 1982, de Australia, se diagnosticó esa bacteria, hicieron un estudio y estaba relacionada, que era la productora, no directamente, pero sí se relaciona con el cáncer gástrico. Entiendo. Se llama Helicobacter pylori. ¿Cómo se diagnostica esta bacteria? Con ciertos estudios que se llama la endoscopia, que es un estudio que se hace por vía digestiva superior, en la cual ella produce, hay un test que se llama test de ureasa. Esa es una ureasa, esa es la enzima que produce esa bacteria para bloquear la secreción de ácido y vivir en el estómago y producir el cáncer. ¿Okay? Wow. Entonces, ¿qué hace? Ese test, detectan ese test, si sale positivo es porque está la bacteria ahí. Hay síntomas, hay test de ureasa positivo, hay que atacar el Helicobacter pylori y hay que ver cómo está la mucosa. Por eso pasamos de la endoscopia a una biopsia. Por eso es importante estos exámenes. Claro. Y uno cuando escucha este tipo de consejo e información la que usted entrega, uno dice es importante acudir al doctor. Pues. Vamos a preguntarle a la enfermera Camila Embol, que es cierto que nos acompaña también. Camila, me gustaría preguntarte cómo trabaja en este sentido el CESFAM de Payaco en la comuna. El doctor decía que tú tenías una estadística no menor importante también allí. O sea, bueno, en realidad comentar que el cáncer gástrico es el segundo más común en el mundo. Ya. Es el primero en Chile que causa muerte por tumores malignos en ambos sexos. Hay un predominio también en esta región, en el sur de Chile, principalmente en la Araucanía y el Biobío. Los ríos no es tan predominante como esa zona, pero igual estamos cerca, digamos. ¿Qué más? Me decías tú cómo funciona en el CESFAM. Sí, bueno, ¿cómo trabaja el CESFAM para prevenir claro, o para atender a los pacientes con posibles tipos de cáncer como este en este caso, ya, cáncer eso, gástrico? sí, como decía el doctor, existen los síntomas, ¿verdad? Cuando se sospecha de cáncer gástrico, lo que se hace es emitir una interconsulta a la especialidad que es Hospital Base Valdivia Gastroenterología. Ya. Ahí se hace el examen diagnóstico, que es la endoscopía, donde dice el doctor, ¿no es cierto? Se hace este test de ureasa para ver si es que está la presencia de esta bacteria, que también es muy predominante en esta región. Cerca del 80% de las personas que se realizan la endoscopía sale test de ureasa positivo, es decir, tienen esta bacteria. ¿Ya? También en esa instancia también se puede realizar la biopsia, ¿no es cierto? Que es el examen, ¿no es cierto?, que para diagnosticar si el paciente tiene cáncer o no. ¿Ya? Tenemos dos exámenes entonces, para ver si está la bacteria o bien si hay células cancerígenas en el estómago, en el interior del estómago. En el caso de que el paciente tenga esta bacteria, se le da el tratamiento, tiene derecho a 24 horas de acceder al tratamiento, que son los antibióticos, ¿no es cierto? Y lo esperable es que el paciente se reponga, ¿no es cierto?, de los síntomas después del tratamiento. ¿Qué pasa si el paciente no se recupera con el antibiótico? Si no se recupera y continúa los síntomas, debe volver al CESFAM con el médico para que él derive a especialidad nuevamente y ver que se haga un seguimiento, digamos, más profundo. Entiendo. ¿Ya? Importante igual señalar que hay recursos municipales en los cuales se hacen 200 endoscopías al año, que eso es un poco para agilizar la lista de espera que hay por este examen, ¿ya? Eso igual es muy importante porque, por ejemplo, en Valdivia no está esa inyección de recursos. Ya. Por lo tanto, eso es lo que se llama la resolutividad, ayuda a que el paciente no tenga que esperar tanto tiempo. ¿Cuánto es lo que un paciente aproximadamente tiene que esperar para este tipo de consulta médica? Generalmente son 6 meses. ¿Ya? Ahí igual hay otra cosa muy importante. En el CESFAM existe una sala que es de lista de espera.
los pacientes pueden acudir ahí y preguntar si enviaron la interconsulta, si fue recepcionada. Cuando la interconsulta ya llega a gastroenterología, ahí nos cuesta un poco más acceder a en qué parte va, digamos. ¿En qué estado? En qué estado, claro. Perfecto. Pero sí es importante saber que efectivamente la interconsulta está ahí. En el caso de los pacientes que tienen... porque una endoscopía se puede hacer para diagnosticar una gastritis o un cáncer de estómago. Ya. Si el paciente tiene síntomas de cáncer, va un poco más rápido la interconsulta, es urgente, ya se resuelve con anterioridad. Ya los pacientes que no tienen sospecha de CA deben esperar un poquito más y esto es por orden de llegada, eso es la lista de espera, digamos, ya. Una orden que se van sacando en orden de que se emiten, digamos, las interconsultas. Pero es solamente dependiendo de cómo se van emitiendo, dependiendo de ese orden o dependiendo de la necesidad del paciente o del estado que se encuentra en su enfermedad. Por eso yo te comentaba, Ya. cuando es sospecha de CA gástrico, por ejemplo, un paciente prioridad, con pérdida prioridad. de peso, claro, Prioridad. eso es prioridad. Perfecto, En entiendo. cambio, el otro paciente debe esperar un poquito más. Generalmente son un lapso de 6 meses. Ahora bien, igual, otra cosa importante recalcar a la gente es actualizar sus datos. A veces los pacientes pierden el teléfono y no actualizan sus datos. Claro. Es tan importante como sacar un carnet nuevo, ir al CEFAM a actualizar los datos, sobre todo si yo sé que tengo una interconsulta pendiente en la que no me han llamado. Correcto. También los chicos de lista de espera, cuando el paciente no contesta, hacen visitas a domicilio. Por lo tanto, también es importante actualizar los domicilios, porque si no, nosotros no tenemos cómo acceder a esa información si el paciente no se preocupa de ir actualizándolo. Correcto. ¿Cómo comunicarse con el paciente Claro. en este caso? Se encuentra Claro. incomunicado del establecimiento. Wow, la verdad es que podemos hablar mucho más acerca del cáncer gástrico. Sí, es se un lleva tema largo, Es un pero- tema largo, correcto, Claro. y también es importante tener en consideración esta información realmente para uno, porque yo decía hace un momento atrás, uno va al doctor muchas veces cuando se siente un poquito mal, y si es que a veces cuando se siente muy mal uno acude al doctor, pero la verdad de las cosas es que uno cada cierto tiempo debe hacerse un chequeo médico y estar constantemente en revisión de este tipo de cosas. No, y si hay predominio de ciertos síntomas, independientemente de la edad, deberías asistir. Porque ahí donde comienza todo, porque la bacteria puede estar en personas jóvenes, pero a futuro puedes tener la sospecha o el cáncer gástrico. Acuérdate que el cáncer, cuando da síntomas, es porque ya está instalado. Exacto. Wow. Él Bueno, es silente, no es que te va a decir, mira, hoy te voy a comenzar el cáncer. No, ya cuando viene el paciente, ya viene con los síntomas, ya es un diagnóstico clínico. Vamos a ver el diagnóstico por biopsia, que es donde nos va a dar el diagnóstico definitivo. Doctor, ¿y cuándo un paciente puede estar ya pasado? O sea, ¿se puede controlar o no se puede controlar el cáncer? ¿Cuándo un paciente ya no se podría controlar ese cáncer? Lo que pasa es que depende de la invasión. Cuando se hace la biopsia, las paredes del estómago tienen varias capas. Ya. La mucosa, submucosa, pared muscular y serosa o subserosa, ¿verdad? A medida que más invade, el tratamiento es más complicado. Ya. Cuando es mucosa y, la parte superficial, que es la mucosa, que es la primera capa, Ya. ¿ok? O la submucosa del estómago, que es la segunda capa, que son las superficiales, que es donde se ve la úlcera, donde se ve eritema, donde se ve Esa sería la segunda capa. erosión, no, es primera y segunda capa. Primera y segunda Pero capa, entiendo. esa sí es posible con tratamiento quirúrgico y podemos sacar, erradicar el Sin ningún cáncer, problema. sin ningún problema. Pero ya cuando está avanzado, Es más ya complejo. es más complejo. No es que no se pueda, Claro. sino que es más complejo. Es más complejo el tratamiento, ¿ok? Ya. Por lo general el cáncer siempre es con cirugía. Saca donde está la lesión. No es que tú dices que ya una vez que da el cáncer ya hay metástasis, ya hay ganglio. No, no. Ya cuando hay invasión ya de esas capas, ya invaden las otras zonas adyacente Correcto. al estómago, con el peritoneo. Entonces ya ahí es más complicado, ya hablaríamos de quimio o radio, pero por lo general el diagnóstico, por eso es lo bueno la endoscopia, porque se hace un diagnóstico precoz. Síntomas, un paciente de edad avanzada, con síntomas de sospecha, endoscopia, biopsia, podemos tratarlo. Prevenir, Si va a tiempo. prevenir. Eso es la prevención. Prevenir. ¿Ok? No esperar, ¿no? Ese es algo, me duele el estómago, yo me tomo algo Alguna pastilla, casero algo, y listo. se me calma. No, Luego eso sí. pasaron 2 días y vuelve otra vez. Una persona mayor con los síntomas, no hay que esperar tanto. Correcto. Doctor, le queremos agradecer por haber estado con nosotros. El doctor Gracias. Jesús Mesa, de CESFAM, la doctora Carrillo nos ha acompañado, ¿verdad?, en esta tarde. Al igual agradecer a la señora, enfermera Camila Borges. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación pues. y Invitarlo igual a la marcha. A la marcha. del Sí, día jueves. recordemos eso, es bien importante. ¿Les parece? Recuérdenla, no hay problema. Sí. Sí, el día jueves se va a realizar la última actividad, que es la marcha desde las afueras del CEFAM, en el fondo para visibilizar el tema del cáncer. Eso es a las 11 de la mañana, ¿no?
No. Sí, me dijeron 10 de la mañana fuera del CEFAM. Ya, perfecto, entiendo. Okay. Para que todos cordialmente invitados en el marco del mes del cáncer. Muchas gracias. Que tengan una Gracias a buena ti, jornada. Vale. A ustedes. Un placer. Amigos, amigas, nosotros de esta manera nos comenzamos a despedir en el día de hoy de nuestra edición de la 13. Como siempre, invitarles a que sigan acompañándolos en noticias, informaciones que siempre revisamos y compartimos con ustedes.